Diciembre de 1942. En algún lugar sobre las Islas Salomón, un artillero de cola de 19 años llamado Eddie Kowalski se encuentra en el vientre de un B-17, con las manos aferradas a una ametralladora Browning M2, que vibra como un martillo neumático. Un caza japonés. Zero aparece a las 10 en punto a unos 300 metros cruzando su campo de visión de izquierda a derecha como un dardo. Eddie hace exactamente lo que todos sus instintos le dicen. Coloca la mira directamente sobre el fuselaje del avión enemigo y aprieta el gatillo. 50 balas rugen. Las trazadoras dibujan arcos en el aire mientras Eddie observa cómo cada proyectil pasa inofensivamente detrás de la cola del Zero. El piloto japonés ni siquiera realiza una maniobra evasiva. Sigue volando intacto mientras el contador de munición de Eddie se acerca a cero. No fue un error de Eddie. Esta misma escena se repitió miles de veces en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial durante los primeros años. Los artilleros estadounidenses bien entrenados, motivados y equipados con las mejores ametralladoras jamás fabricadas, fallaban una y otra vez. No de vez en cuando, sino constantemente. A comienzos de 1943, la Fuerza Aérea del Ejército realizó un estudio analizando las filmaciones de las cámaras de tiro de los bombarderos en misiones sobre Europa y el Pacífico. Los resultados fueron catastróficos. Los artilleros entrenados alcanzaban tasas de acierto inferiores al 4%, contra blancos en movimiento lateral. 4%. Por cada 100 disparos contra un avión enemigo que cruzaba perpendicularmente su posición, 96 balas no impactaban en nada más que en el aire. Las matemáticas eran despiadadas. Un enfrentamiento típico duraba entre 8 y 12 segundos antes de que el caza enemigo se apartara o saliera del alcance. La Browning M2 disparaba unas 800 balas por minuto, aproximadamente 13 por segundo. En un combate de 10 segundos, un artillero podía lanzar teóricamente 130 disparos. Con un 4% de acierto, apenas 5 proyectiles daban en el blanco insuficientes para derribar un Zero, o incluso dañar seriamente a un resistente Focke-Wulf FW-190. El costo humano era abrumador. Solo en 1943, la octava Fuerza Aérea que operaba sobre Europa perdió en promedio 188 bombarderos por mes. Cada B-17 llevaba 10 hombres, 1.880 tripulantes muertos, capturados o desaparecidos cada 30 días. Y una gran parte de esas pérdidas provenía de formaciones de bombarderos que no podían defenderse eficazmente de los ataques de cazas enemigos. Los artilleros hacían todo bien según su entrenamiento. Seguían el blanco, mantenían la mira, controlaban sus ráfagas. El problema no era su valentía ni su disciplina, sino la física. Y la física no se compadece del valor humano. Cada artillero apuntaba instintivamente a lo que veía. Parecía lógico: señalas el objetivo, disparas y lo alcanzas. Esa lógica funciona con un blanco inmóvil en un campo de tiro, o con un ciervo corriendo a 30 km/h. Pero los cazas enemigos no eran ciervos, cruzaban el campo visual a más de 480 km/h. Y algunos modelos tardíos como el Mi-262 a reacción superaban los 860 km/h. A esas velocidades, el tiempo que tardaba una bala en viajar desde el cañón hasta el objetivo significaba que el avión ya no estaba allí cuando el proyectil llegaba. Las balas salían a unos 2.900 pies por segundo, lo que parecía instantáneo, pero a distancias de 200 a 400 yardas, el corto alcance en combate aéreo, los blancos se movían tan rápido que todo cambiaba en décimas de segundo. Un 0 a 300 mph recorría 440 pies por segundo. En un disparo de 300 yardas, la bala tardaba 0,31 segundos en llegar. Durante ese tiempo el Zero avanzaba 136 pies más unos 11 largos de automóvil. El artillero apuntaba a donde el avión estaba, pero las balas llegaban a donde había estado un tercio de segundo, antes atravesando el aire vacío, mientras el enemigo seguía intacto. Este fenómeno tenía nombre error de deflexión. Los científicos militares lo entendían teóricamente mucho antes de la guerra, pero comprender algo en el aula y resolverlo en combate eran asuntos totalmente distintos. La corrección necesaria no era pequeña ni intuitiva contra un blanco cruzando a 90 pies a 300 yardas.
Un artillero debía apuntar de 15 a 20 pies por delante del morro del avión enemigo, es decir, poner la mira en lo que parecía ser cielo vacío, confiando en que el objetivo volaría hacia su lluvia de balas. Cada instinto humano gritaba en contra de ello. Los instructores de artillería intentaron enseñar el disparo con deflexión durante el entrenamiento, pero los resultados fueron desastrosos. La Escuela de Artillería Flexible de la Fuerza Aérea del Ejército en Laredo, Texas, sometía a los alumnos a programas rigurosos desde 1942. Pasaban horas en simuladores de torreta, disparaban a blancos remolcados desde camiones en movimiento y estudiaban diagramas con los ángulos de adelantamiento correctos. Nada de eso se traducía eficazmente al combate real. El problema era la complejidad. La deflexión no era un cálculo único, cambiaba constantemente según la velocidad del objetivo, el ángulo, la distancia, la altitud, si el blanco subía o descendía, o si el propio avión del artillero estaba girando. Un artillero de torreta esférica de un B-17, enfrentando un caza Bf-109 en ataque frontal, necesitaba un ángulo de adelantamiento distinto al que requería contra el mismo avión atacando desde el costado, y solo disponía de unos 4 segundos para procesar todas esas variables, mientras recibía fuego enemigo su avión sacudido por la metralla antiaérea, y su máscara de oxígeno empañada a 25.000 pies de altura. La barrera psicológica era tan mortal como la técnica. Los artilleros que sobrevivían a sus primeras misiones e intentaban aplicar la técnica de deflexión solían abandonarla tras aparentes fracasos. Apuntaban por delante del objetivo, disparaban una ráfaga, veían las trazadoras cruzar el cielo vacío frente al avión enemigo y concluían que habían adelantado demasiado. En el siguiente combate, reducían el adelantamiento acercando su punto de mira al blanco visible. Se autocorregían exactamente en la dirección equivocada, confiando en sus ojos por encima de la física que no podían ver. Las grabaciones de las cámaras de tiro de 1943 mostraban este patrón una y otra vez, primeras ráfagas con cierto adelantamiento, seguidas por otras que retrocedían, hasta que el artillero terminaba disparando directamente al blanco, o incluso detrás de él. Las bajas se multiplicaban. Los registros de la Octava Fuerza Aérea en las misiones de octubre de 1943 sobre Schweinfurt indicaban pérdidas del 20%. 60 bombarderos no regresaron de los 291 enviados. Los supervivientes aterrizaban con tripulantes muertos y heridos, líneas hidráulicas destrozadas y motores echando humo. En los informes posteriores, los artilleros expresaban la misma frustración. Habían disparado sus armas, funcionaban, pero las balas no daban en el blanco. Algo fundamental debía cambiar y rápido, porque a ese ritmo de pérdidas, la campaña de bombardeos aliados colapsaría antes de llegar a Berlín. La solución llevaba casi 20 años olvidada en un archivo. Había sido escrita en 1924 por un hombre del que la mayoría de las tripulaciones nunca había oído hablar, el teniente coronel James Puckle, no el inventor histórico de la Puckle Gun, sino un oficial de artillería estadounidense con talento para la balística. Puckle había publicado un estudio técnico titulado The Problem of Lead in Aerial Gunnery, mientras era instructor en la Escuela de Artillería de Campaña del Ejército. No era un teórico desconectado de la realidad. Sirvió en Francia durante la Primera Guerra Mundial, presenció los primeros y torpes intentos de combate aéreo, y comprendió que la velocidad de la aviación crearía una crisis de puntería que el tiro tradicional no podría resolver. Su trabajo exponía las matemáticas con una claridad brutal. Puckle demostró que a medida que la velocidad de los aviones superara las 150 mph, los ángulos de deflexión requeridos excederían la capacidad intuitiva humana. Calculó que contra un blanco moviéndose a 250 mph, en ángulo perpendicular, un artillero debía apuntar entre 4 y 5 longitudes de avión por delante del objetivo visible. Su estudio incluía tablas y gráficos exhaustivos con el adelantamiento necesario según la velocidad, la distancia y el ángulo de cruce. Un disparo a 200 yardas con un ángulo de 90 crémado contra un blanco de 300 mph exigía adelantar 47 pies.
El mismo blanco a 400 yardas 94 pies. Las cifras eran asombrosas y su conclusión más inquietante aún sin asistencia mecánica, los artilleros aéreos. Serían prácticamente inútiles en una década. El ejército archivó su informe y lo olvidó. Durante las décadas de 1920 y 1930, la aviación militar avanzó con rapidez, pero la enseñanza de tiro permaneció anclada en la metodología de la Primera Guerra Mundial. Los instructores seguían enseñando los fundamentos del tiro de precisión, alineación, control, del disparador, respiración, como si los alumnos se prepararan para un concurso de rifle, no para una persecución tridimensional a 300 millas por hora. Las pocas voces que pedían un entrenamiento avanzado en disparo con deflexión fueron desestimadas como alarmistas. Al fin y al cabo, decían los estadounidenses, siempre habían sido excelentes tiradores. Daniel Boone, el sargento York, toda la tradición fronteriza de francotiradores y cazadores expertos. Seguramente esas habilidades se traducirían al combate aéreo con la práctica adecuada. No fue así. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941, el entrenamiento de artillería aérea de la Fuerza Aérea del Ejército estaba catastróficamente despreparado para la realidad del combate moderno. El programa estándar duraba 4 semanas. Los alumnos disparaban alrededor de 1,0 balas durante todo el curso de calificación, y la mayoría de esa munición se destinaba a blancos estáticos o mangas remolcadas que se movían con suerte a 150 millas por hora en trayectorias predecibles. Ningún ejercicio de entrenamiento reproducía el caos de un caza FW-190 lanzándose en picada entre una formación de bombarderos a 400 mph, ejecutando un giro acrobático. Los graduados recibían sus alas, subían a los bombarderos, volaban hacia Inglaterra o el Pacífico, y descubrían que su entrenamiento no servía para nada la primera vez que un cero japonés cruzaba fugazmente por su mira. Para mediados de 1942, los comandantes desesperados comenzaron a revisar viejos archivos técnicos, buscando cualquier cosa que pudiera servir. El capitán Robert Williams, asignado a la sección de análisis de artillería de la 8ª Fuerza Aérea, encontró el documento de 1924 de James Puckle en los archivos de Wright Field. Williams lo leyó de una sola vez y de inmediato redactó un memorando a su superior con 2 palabras subrayadas 3 veces. Él lo sabía. Puckle había predicho exactamente este desastre 18 años antes de que el primer B-17 volara una misión de combate sobre Europa. Sus cálculos seguían siendo precisos, sus advertencias habían sido correctas, y cientos de aviadores estadounidenses habían muerto porque nadie le había hecho caso. La pregunta no era si Puckle tenía razón, las matemáticas eran irrefutables, sino si podía hacerse algo al respecto. Entrenar artilleros para calcular conscientemente ángulos de deflexión mientras los disparaban parecía imposible. El cerebro humano no podía procesar trigonometría a velocidad de combate. Pero si el cálculo consciente no funcionaba, tal vez otra cosa sí. Los británicos ya habían empezado a encontrar respuestas nacidas de la misma desesperación durante el verano de 1940. El Escuadrón 609 de la RAF, que volaba Spitfires desde Middle Wallop, enfrentaba una crisis de puntería idéntica a la que los bombarderos estadounidenses experimentarían 2 años después. Sus pilotos eran valientes, sus aviones magníficos, pero fallaban los tiros. El teniente de vuelo John Dundas revisó las grabaciones de las cámaras de tiro de julio y descubrió que la tasa de aciertos contra cazas Messerschmitt Bf-109 en cruce apenas rondaba el 6%, 6 impactos por cada 100 disparos. Cada Spitfire llevaba suficiente munición para unos 16 segundos de fuego continuo, y los pilotos agotaban toda su carga sin derribar a nadie, viendo a los cazas alemanes regresar intactos a sus bases. El comandante del escuadrón, Horace Darley, tomó una decisión radical. Suspendió todos los vuelos operativos de su unidad durante 3 días a comienzos de agosto de 1940, en plena batalla de Inglaterra, cuando cada avión era desesperadamente necesario en el aire, y realizó experimentos de fuego real
que violaban todos los manuales de entrenamiento de la RAF. Darley había sido tirador de plato en competencias antes de la guerra y entendía algo sobre cómo adelantar a un blanco en movimiento que los teóricos militares pasaban por alto. Los mejores tiradores con escopeta no calculaban el adelantamiento, lo sentían. Sus cerebros procesaban el movimiento del objetivo de forma subconsciente, y sus manos movían el cañón por delante del plato sin pensamiento matemático alguno. Darley se preguntó si los pilotos de caza podían aprender esa misma respuesta instintiva. Su experimento fue brutalmente simple. Hizo que un avión Hurricane remolcara una pancarta como blanco sobre el campo de tiro, mientras sus pilotos de Spitfire realizaban repetidas pasadas de disparo. Pero en lugar del enfoque estándar apuntar con cuidado y calcular el ángulo preciso de adelantamiento, Darley les dio una instrucción que sonaba absurda: no apunten en absoluto. En su lugar observen el movimiento del blanco, dejen que sus ojos sigan su trayectoria y comiencen a disparar mientras el avión aún esté girando para seguirlo. Dejen que la deflexión ocurra naturalmente por el movimiento del giro, en lugar de intentar crearla conscientemente con la mira. Disparen hacia donde su instinto diga que el objetivo va, no hacia donde sus ojos digan que está. Los primeros intentos fueron un desastre. Los pilotos fallaban la pancarta por unos 15 metros, sus ráfagas surcando el aire vacío frente al blanco. Sus balas cosían patrones a través del cielo vacío. Pero Darley los obligó a repetir el ejercicio una y otra vez, 40 pasadas cada uno, durante 3 días. Nada de clases sobre balística, trigonometría, ni tablas de ángulos de deflexión. Solo repetición con una instrucción simple: dispara mientras todavía te estás moviendo, no después de haberte estabilizado sobre el objetivo. Al tercer día sucedió algo notable. Las tasas de acierto de los pilotos empezaron a subir, no de forma espectacular, pero sí de 6% a quizá 12%. Ese doblar la eficacia significaba el doble de balas alcanzando aviones alemanes, lo que se traducía en el doble de derribos o en el doble de cazas enemigos dañados, que regresaban a base incapaces de volver a volar la misión siguiente. Darley documentó los resultados y presentó su informe al Cuartel General del Mando Aéreo de Caza el 18 de agosto de 1940. En él, incluyó una observación crucial: los pilotos que mejoraron más rápido no fueron los que tenían las mejores puntuaciones en tiro en tiempos de paz, sino aquellos capaces de reprimir el instinto de apuntar cuidadosamente y en su lugar confiar en la visión periférica y en la sensación del movimiento. El cerebro consciente arguía. Darley era demasiado lento para el combate aéreo moderno. La respuesta era entrenar al subconsciente para que gestionara la deflexión automáticamente, de la misma forma que el cerebro de un bateador de béisbol calcula dónde caerá un elevado sin resolver conscientemente las ecuaciones de la trayectoria. El mando de caza difundió los hallazgos de Darley, pero su implementación fue dispersa e inconsistente. Algunos escuadrones adoptaron la técnica con entusiasmo, otros la descartaron como un disparate no científico. El comando de instrucción de la RAF se mostró especialmente reacio. Sus instructores contaban con décadas enseñando los fundamentos del tiro y el enfoque de Darley parecía abandonar todo lo que sabían sobre disciplina de tiro adecuada. Pero los resultados de combate no mentían. Los escuadrones que abrazaron el disparo por movimiento mostraron ratios de derribo notablemente mejores durante el otoño de 1940. Los datos fueron lo suficientemente claros como para que a principios de 1941 la técnica se convirtiera en práctica habitual, aunque los manuales oficiales todavía no lo reflejaban. Los observadores militares estadounidenses en Gran Bretaña tomaron notas detalladas sobre los métodos de Darley, pero las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos enfrentaban un problema distinto. Los pilotos de caza podían potencialmente aprender la deflexión instintiva mediante la repetición. Los artilleros de bombardero no. Un piloto de Spitfire controlaba su avión entero usando el movimiento y los ángulos para generar adelantamiento natural. Un artillero de cintura Waist Gunner en un B-17 permanecía en posición fija, mientras su aparato volaba recto y nivel a través de la artillería antiaérea, incapaz de maniobrar
y sin poder usar el movimiento de la aeronave para crear deflexión. Solo tenía sus manos en la ametralladora y sus ojos en el objetivo. Si el cálculo consciente resultaba demasiado lento y el movimiento instintivo no estaba disponible, la solución tenía que ser mecánica. Entró en escena el Instituto Tecnológico de Massachusetts, concretamente la División 7 del Radiation Laboratory, creada a principios de 1942. El nombre era una cortina de humo deliberada Radiation Laboratory. Sugería investigación atómica y ayudaba a mantener en secreto que lo que la División 7 realmente construía eran sistemas de control de fuego. Al frente de la división estaba el Dr. Charles Stark Draper, un ingeniero de 40 años que había pasado la década anterior desarrollando instrumentos giroscópicos para la navegación aeronáutica. Draper entendía que el problema de la deflexión no era en esencia de disparo, sino de predicción. El punto de mira debía mostrar al artillero no dónde estaba el blanco en ese momento, sino dónde estaría cuando las balas llegaran. El sitio de tiro calculador. Mark 14 surgió del laboratorio de Draper en forma de prototipo en julio de 1943. Parecía algo de ciencia ficción, un visor reflector conectado a un sistema giroscópico que pesaba 28 libras y requería alimentación eléctrica del generador de la aeronave. El artillero lo operaba mediante un control mecánico de alcance, giraba una ruedecilla para alinear una serie de marcas de referencia con la envergadura del objetivo, lo que proporcionaba al aparato la información de distancia necesaria. Luego seguía al blanco durante aproximadamente 2 segundos, manteniéndolo centrado en un pequeño círculo de seguimiento. En ese tiempo, el giroscopio medía la velocidad angular del blanco, es decir, qué tan rápido se movía a través del campo visual del artillero. Aquí es donde la cosa se volvió notable. El mecanismo interno del Mark 14 usaba una serie de levas y engranajes ordenadores analógicos construidos en metal mecanizado para resolver la ecuación de deflexión en tiempo real. Tomaba la entrada de alcance del artillero, la velocidad angular, medida por el giroscopio y las propiedades balísticas conocidas del proyectil calibre .50, y calculaba exactamente cuánto por delante del blanco debían apuntar las armas. Mostraba el resultado como una retícula iluminada que parecía flotar en el espacio por delante del objetivo. El artillero dejó de apuntar al avión y apuntó al punto luminoso. Si había calculado bien la distancia y seguía suavemente el punto, le indicaba exactamente dónde disparar. El Mark 14 resolvía en segundos cálculos que al cerebro humano le llevarían minutos con lápiz y papel, y lo hacía 30 veces por segundo, actualizando continuamente conforme cambiaban el ángulo y la distancia del blanco. Las pruebas en la Estación Aérea Naval de Norfolk, Virginia, durante agosto de 1943, arrojaron resultados casi increíbles. Artilleros que nunca habían logrado más del 5% de acierto contra blancos en cruces saltaron de inmediato al 18% con el Mark 14 en su primer día de uso. Tras una semana de práctica, las tasas superaron el 25%. Aquello supuso una mejora de 5 veces respecto al apuntado manual, lo que se tradujo directamente en 5 veces más aviones enemigos dañados o destruidos por enfrentamiento. Pero fabricar e instalar decenas de miles de visores Mark 14 en toda la flota de bombarderos habría requerido un tiempo que los aliados no tenían. La producción no arrancó en cantidades significativas hasta principios de 1944, y la prioridad de instalación se dio a los aviones nuevos que salían de cadena, en lugar de readaptar los bombarderos ya operativos. Eso significaba que la mayoría de los artilleros que volaron misiones hasta finales de 1943 y principios de 1944 seguían usando miras de hierro básicas o reflectoras rudimentarias sin capacidad de cálculo. Necesitaban algo que pudieran implementar de inmediato sin esperar a nueva tecnología ni exigir modificaciones eléctricas a sus aviones. Necesitaban una técnica que funcionara con el equipo que ya tenían. El avance no vino de ingenieros o científicos, sino de los propios artilleros en combate, concretamente del Teatro del Pacífico, donde las distancias de enfrentamiento y la visibilidad eran a menudo mejores que sobre la nublada Europa. El sargento mayor
William Bill Fleming, artillero de cintura. En el grupo aéreo de la USS Lexington, había volado 31 misiones de combate para marzo de 1944 y sobrevivido a la pérdida de 4 aviones. Fleming no era oficial ni tenía estudios universitarios, no podría explicar la precesión giroscópica, aunque le fuera la vida en ello. Sin embargo, había disparado unas 40.000 rondas en combate y había presenciado personalmente impactos en 7 aviones enemigos. Además, llevaba un cuaderno. El cuaderno de Fleming contenía algo inusual: bocetos de aviones enemigos con líneas dibujadas a mano, que se extendían por delante de sus morros mostrando exactamente dónde había apuntado en los compromisos exitosos. Medía esas distancias de adelantamiento, comparándolas con la longitud del avión objetivo, 2 longitudes del aparato por delante, 3 longitudes por delante, etc. El 14 de marzo de 1944, Fleming presentó su cuaderno al teniente comandante Edward Butch O'Hare durante un informe rutinario. O'Hare, ya receptor de la Medalla de Honor y uno de los principales tácticos de la Armada, reconoció al instante lo que tenía delante: datos empíricos de deflexión, recogidos en condiciones reales de combate. O'Hare ordenó que Fleming impartiera sesiones de entrenamiento con todos los artilleros del grupo aéreo. No fueron clases teóricas, sino ejercicios prácticos usando una técnica sencilla que pasó a conocerse como spot shooting. Fleming hacía que los artilleros se colocaran en sus puestos mientras otro tripulante caminaba por la cubierta con un modelo de avión en un poste. Cuando el modelo pasaba en distintos ángulos, Fleming enseñaba a los artilleros a extender su punto de mira hacia adelante, por incrementos específicos: 1 longitud de avión para ángulos de cruce leves, 2 para ángulos moderados, 3 o más para ángulos muy cerrados. La clave era dar a los artilleros una referencia visual que pudieran recordar y aplicar al instante, contar longitudes de avión hacia adelante desde el morro y disparar. El oficial de artillería de la Lexington, escéptico pero desesperado por algo que funcionara, autorizó pruebas controladas durante las operaciones del portaaviones frente a Truck Lagoon a finales de marzo de 1944. Sacó los datos de consumo de munición y confirmación de impactos de las 8 semanas previas, y comparó las mismas métricas tras el programa de Fleming. Los resultados fueron innegables. Antes del entrenamiento, los artilleros del grupo promediaban 4.2 impactos por cada 100 disparos contra blancos en cruce. Para fines de abril, apenas 6 semanas después de implementar el spot shooting, esa tasa había subido a 9.1 impactos por cada 100. La técnica había más que duplicado su eficacia. La noticia se propagó por la flota del Pacífico con rapidez. En mayo de 1944, variantes del método de Fleming ya se enseñaban a bordo de los portaaviones Essex Enterprise y Bunker Hill. Cada oficial de artillería añadió sus propios refinamientos, pero el principio central permaneció: proporcionar a los artilleros un sistema de medida visual simple, ligado al tamaño aparente del blanco, eliminando la necesidad de cálculos conscientes. Un artillero no tenía que saber que estaba compensando por 0,3 segundos de tiempo de vuelo de la bala. Solo debía recordar, por ejemplo, 3 longitudes de avión hacia adelante, en un tiro de cruce. La técnica funcionó porque encajaba con el modo real en que procesa la información visual. El cerebro humano somos excelentes, comparando tamaños relativos pero pésimos, estimando distancias absolutas. Pedir a un artillero que adelante su punto en 50 pies carecía de sentido cuando no tenía un referente de lo que eran 50 pies a 300 yardas. En cambio, adelanta 2 longitudes del avión, le ofrecía un criterio inmediato y aplicable. Pedirle a un artillero que adelante su punto de mira en 50 pies no tenía sentido cuando no tenía ninguna referencia de cómo eran 50 pies a 300 yardas de distancia. Pero adelantar por 2 longitudes de avión le daba un patrón visual inmediato que podía aplicar sin pensar. El cero que estaba siguiendo ofrecía su propia regla de medida. Solo tenía que proyectar esa medida hacia adelante, en el espacio vacío. Las fuerzas aéreas del ejército adoptaron protocolos de entrenamiento similares a mediados de 1944, aunque los denominaron Radius of Action Shooting.
Los manuales técnicos empezaron a incluir ilustraciones que mostraban las distancias de adelantamiento adecuadas, expresadas en múltiplos de la envergadura o la longitud del fuselaje del objetivo. La Escuela de Artillería de la Octava Fuerza Aérea en Lavinham, Inglaterra, reconstruyó todo su programa de entrenamiento alrededor de la técnica en junio de 1944. Las tasas de pérdida en las misiones, aunque todavía significativas, comenzaron a disminuir. En julio de 1944, se registraron pérdidas de bombarderos de alrededor del 3,44% por misión, comparadas con el 5,2% del octubre anterior. Esa diferencia representó cientos de tripulantes que regresaron a casa en vez de morir sobre Alemania. Pero saber la técnica y ejecutarla en combate seguían siendo dos desafíos totalmente distintos. El cerebro humano, aún armado con el método de spot shooting, todavía se traicionaba a sí mismo cuando comenzaban los disparos. Los psicólogos incrustados en las fuerzas aéreas documentaron ampliamente este fenómeno durante las entrevistas de 1944 con artilleros que regresaban. El problema no era el conocimiento, los artilleros podían recitar las distancias de adelantamiento correctas durante los informes. El problema era que el saber consciente se evaporaba bajo estrés, sustituido por un instinto primario que gritaba: «Apunta a la amenaza». El capitán Harold Klein, psicólogo del ejército destacado en Bovington, estudió esta respuesta analizando las filmaciones de las cámaras de tiro, junto con las entrevistas posteriores a las misiones. Identificó un patrón al que llamó colapso por fijación en la amenaza. Los artilleros comenzaban un enfrentamiento usando la deflexión adecuada, pero a medida que el caza enemigo se acercaba y la sensación de peligro se intensificaba, su punto de mira retrocedía progresivamente, hasta que acababan disparando directamente al objetivo o incluso por detrás de él. Los datos de Kleene mostraron que este colapso ocurría más rápido durante los ataques frontales, cuando la velocidad de cierre entre bombardero y caza superaba las 500 mph, y el artillero tenía apenas unos 2 segundos antes de que el enemigo abriese fuego. Bajo ese estrés extremo, la técnica racional se disolvía en pura reacción apunta a lo aterrador y aprieta el gatillo. La única solución fue una repetición tan extensa que el tiro con deflexión burlara al pensamiento consciente por completo, incrustándose en el mismo nivel neurológico que caminar o atrapar una pelota lanzada. Eso exigía un tiempo de entrenamiento que el ejército no podía permitirse en 1942 y 1943, pero a finales de 1944, con el control aéreo aliado mejorando y las líneas de formación más estables, las escuelas de artillería ampliaron sus programas. El curso normal, que en 1942 duraba 4 semanas, se amplió a 8 y luego a 10 semanas. Los alumnos disparaban ahora 5 cartuchos durante el entrenamiento en lugar de 1000. Y lo importante, más de la mitad de esas rondas se destinaban a blancos móviles a velocidades realistas de combate. La Naval Air Gunner School en Jacksonville, Florida, inició en agosto de 1944, un ejercicio particularmente efectivo. Montaron ametralladoras calibre .50, en torretas motorizadas capaces de girar y elevarse con rapidez, y mandaron botes de alta velocidad a remolcar blancos por el agua a hasta 60 mph, variando aleatoriamente distancia y ángulo de cruce. Los alumnos se enfrentaban a esos blancos una y otra vez 50-70 pasadas al día, hasta que el acto de liderar se volvía automático. Los instructores no corregían verbalmente durante los ejercicios, les hacían disparar, revisar el patrón de impactos, ajustar y disparar de nuevo. El subconsciente aprendía por bucles de retroalimentación más rápido de lo que la mente consciente aprendía por instrucción. Los artilleros de élite que sobrevivían 30 o más misiones mostraron algo notable en el análisis de las filmaciones de combate. Sus puntos de adelantamiento se mantenían estables incluso bajo estrés intenso. Cuando un FWT-190 irrumpía a toda velocidad entre la formación con fuego de cañón chispeando en sus alas, esos veteranos mantenían su adelantamiento automáticamente. Sus mentes conscientes podían estar aterrorizadas.
Muchos admitían haber creído que iban a morir en ciertos enfrentamientos, pero sus manos conservaban la imagen de mira correcta. Habían alcanzado lo que los artistas marciales llaman mushin o no mente, el estado donde la técnica ocurre sin dirección consciente. Pero ese nivel de destreza requería tiempo y munición que la mayoría de los artilleros nunca recibieron. Las matemáticas del entrenamiento en tiempo de guerra eran brutales. Si crear a un tirador experto en deflexión exigía 5,000 rondas de práctica y 10 semanas intensivas, mientras que la ofensiva de bombarderos necesitaba 50,000 nuevos artilleros. En 6 meses los compromisos eran inevitables. La mayoría de los artilleros que volaron misiones de combate nunca alcanzaron la verdadera competencia inconsciente. Permanecieron perpetuamente en la etapa de consciente competente, capaces de realizar correctamente el tiro por deflexión cuando las condiciones les daban tiempo para pensar, pero vulnerables al colapso bajo estrés extremo o ante situaciones tácticas inesperadas. Esto creó una extraña estratificación en la eficacia en combate. El poder de fuego defensivo de una formación de bombarderos no era uniforme, dependía en gran medida de qué artilleros concretos ocupaban qué posiciones en qué aeronaves concretas. Una formación que por azar incluyera varios veteranos con entrenamiento profundo podía repeler ataques que devastarían a una formación de tripulaciones más novatas. Los pilotos de caza alemanes aprendieron a identificar y explotar esto apuntando a los bombarderos que mostraban fuego vacilante o inexacto en las primeras pasadas, y evitando las formaciones donde el fuego defensivo era inmediato, intenso y preciso. La revolución del tiro por deflexión que comenzó con los experimentos británicos y la desesperación estadounidense no terminó con la Segunda Guerra Mundial en 1945. El principio básico que hay que apuntar a donde el objetivo estará, no a dónde está, ahora se convirtió en fundamento de todos los sistemas de armas desarrollados después. El sitio de tiro calculador. Mark 14 evolucionó hasta el Mark 18, que sirvió durante la Guerra de Corea, y después dio paso a ordenadores digitales de control de fuego capaces de procesar docenas de variables simultáneamente. Para Vietnam, los aviones de combate llevaban sistemas de cañón asistidos por radar que calculaban la deflexión automáticamente, requiriendo a los pilotos solo mantener los blancos dentro de los parámetros de adquisición. El sistema de mira óptica con cálculo de adelantamiento del F-4 Phantom hacía en microsegundos lo que las ruedas y giroscopios mecánicos de Draper tardaban fracciones de segundo en resolver. Hoy en día, el combate aire-aire ha pasado en gran medida más allá de las armas de fuego. Los misiles se encargan de la intercepción a distancias en las que la deflexión exigida implicaría adelantar por millas, en lugar de por pies. Pero la física subyacente no ha cambiado solo su implementación. Un misil AM-120 AMRAAM utiliza guía inercial y radar activo para actualizar continuamente su trayectoria, hacia donde estará el objetivo ejecutando cálculos de deflexión miles de veces por segundo. El radar AN/APG-77 del F-22 Raptor no solo rastrea objetivos, predice sus posiciones futuras en función de la velocidad y la aceleración actuales, posiciona la aeronave y selecciona las armas en consecuencia. Es el mismo problema que William Fleming resolvió con bocetos a mano en 1944, ahora resuelto por ordenadores que procesan teraflops en lugar de artilleros contando longitudes de avión. Curiosamente, los fundamentos del tiro por deflexión siguen formando parte del entrenamiento moderno de pilotos de caza. A pesar de que los cañones son armas terciarias en el combate aéreo contemporáneo, la Navy Fighter Weapons School Top Gun todavía enseña maniobras básicas de caza que incluyen enfrentamientos con solo cañones. No porque los pilotos esperen enfrentamientos con cañones, sino porque aprender a predecir visualmente dónde llegará un blanco maniobrante desarrolla una conciencia espacial que aplica a todo el combate aéreo. Un piloto que domina el tiro por deflexión entiende de forma intuitiva las tasas de cierre el angle off y las curvas de persecución por adelantamiento, conceptos que importan tanto si disparas con un cañón, como si te posicionas para un disparo de misil.
Las lecciones se extienden más allá de la aviación a cualquier dominio con blancos de alta velocidad. Los sistemas antiaéreos modernos, desde el Sea-Eagle-S, que defiende buques, hasta el CRAM, que protege bases terrestres, son implementaciones sofisticadas de lo que aquellos artilleros de bombardero de 1943 intentaban hacer a mano. El sistema Phalanx CAWS dispara 4.500 balas por minuto, unas 75 por segundo contra misiles y aeronaves entrantes. Su radar calcula continuamente la deflexión y actualiza el punto de mira, haciendo las mismas correcciones que Eddie Kowalski necesitó sobre las Islas Salomón, solo que mucho más rápido y sin la vacilación humana que costó tantas vidas. Incluso los videojuegos que simulan combate incorporan la mecánica de deflexión, enseñando a los jugadores el mismo principio contraintuitivo: apunta hacia donde el objetivo va, no hacia donde está. Juegos como War Thunder o Digital Combat Simulator requieren que los jugadores adelanten manualmente a los blancos en movimiento, y los principiantes experimentan exactamente la misma frustración que sintieron los artilleros de 1942 al ver sus trazadoras pasar inofensivamente detrás de los aviones enemigos, hasta que interiorizan que adelantar es necesario. Los jugadores más hábiles desarrollan la misma competencia inconsciente que alcanzaron los veteranos de combate. Sus manos ajustan el disparo sin pensamiento consciente. La transformación de un 4% de aciertos en 1943 a más del 20% a finales de 1944 representa una de las mejoras tácticas más dramáticas de toda la Segunda Guerra Mundial. Y no se logró mediante un equipo superior o una abrumadora ventaja numérica, sino comprendiendo y trabajando con la cognición humana en lugar de contra ella. Miles de aviadores que habrían muerto siguieron volando. Cazas enemigos que habrían escapado cayeron envueltos en llamas, y campañas de bombardeo que podrían haber fracasado alcanzaron sus objetivos. Todo porque alguien finalmente reconoció que el instinto humano, por fuerte que sea, puede estar equivocado, y que sobrevivir significaba entrenar a las personas para ignorar lo que se siente natural y confiar en lo que la física exige. Los artilleros que aprendieron a apuntar al cielo vacío, que se obligaron a disparar a la nada visible, confiando en que sus balas encontrarían metal, demostraron algo esencial sobre la adaptabilidad humana bajo presión. No somos prisioneros de nuestros instintos. Con la comprensión adecuada, suficiente entrenamiento y la dosis justa de desesperación, podemos reconfigurar nuestras respuestas para ajustarlas a la realidad, en lugar de exigir que la realidad se ajuste a nuestras intuiciones. Esa lección nacida en sangre sobre Europa y el Pacífico sigue siendo relevante en cualquier lugar donde los humanos se enfrenten a situaciones en las que el instinto y la solución señalen en direcciones opuestas.